Bienvenidos a Cinefónico Área Geek, mi nombre es Marco Castro. Hoy vamos a hablar de una película hecha por un mexicano. Hoy nos acompaña Quique Toral y Víctor Becerra. Y por supuesto, el director de unas grandes películas mexicanas. De hecho, tuve la oportunidad de ver el mismo día de hoy en una plataforma muy conocida. Edil Martínez, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar a hablar de leche y terminamos hablando de mis películas. Ok. De hecho, en esta ocasión solo vamos a hablar de ti. Ah, muy bien. Y vamos a tener la gran oportunidad del siguiente programa, tenerte con nosotros para hablar de villanos que toman leche. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió hacerlo. Entonces vamos a iniciarlo por ahí también. Pero el día de hoy queremos hablar de ti y tu trabajo. ¿Cómo ves? Porque la verdad es un orgullo que un cineasta mexicano tenga toda la oportunidad de recorrer el camino que él eligió, que no es un camino fácil, ¿no? O sea, de hecho, aquí somos, tenemos cierta frustración porque no pudimos haberlo seguido, pero tú sí lo hiciste, ¿no? Platícanos cómo ha sido tu experiencia en el cine mexicano, porque tengo entendido que haces películas de terror y documentales también. Sí, tengo como dos etapas en mi carrera, una de documentalista y otra haciendo cine de ficción de horror y thriller en específico. Y no, pues no ha sido fácil. O sea, yo he tenido la suerte de ser como muy constante y producir. Pues mucho creo, pero lo he hecho por pura necedad y haciendo un cine muy barato, de muy pocos recursos y de cuates. Oye, pero a ver, primero, soy que, cuéntanos cómo fueron tus inicios, tú de cine, y qué fue lo que te impulsó a esta hermosa profesión. Cuéntanos un poco, por favor. Pues lo que me impulsa, pues es como a todos los ¿Atrás? adolescentes. Ah, ¿perdón? Tú no le hagas caso, Ah, adelante, es que adelante, sí, sabe que Tú, está. tú sí. platícanos, Sí, platícanos. mira, su internet está Como, tan bueno No, no, que no, ahí se adelante, queda en el adelante. limbo ahí. como a todos los adolescentes, pues una depresión muy grande durante la pubertad, que no sabía qué hacer con mi vida y estaba pues en una depresión. Pues sí, muy, muy fuerte y prácticamente a los 16 años dije, pues quiero hacer esto, ¿no? Como que me necié con eso al grado como de llegar como a ser como, digo yo, obsesivo compulsivo con el tema y comencé prácticamente a buscar cómo aprender en Zacatecas, donde no había ni escuelas de cine. O sea, no había, de que ya no digamos escuelas de cine, escuelas de comunicación, ni cineteca, ni nada. Entonces comencé a acercarme a gente de teatro, a un maestro de Jerez, Zacatecas, Alberto Huerta, y él me empezó a acercar películas, etcétera, mostrarme guiones, compartirme su gusto cinéfilo por el cine nacional, sobre todo muchas películas de Woody Allen, películas mexicanas de El Apando, de Ripstein, etcétera. Y eventualmente llega a Zacatecas un cinefotógrafo americano que se llama John Lilly, un documentalista que había hecho un trabajo de investigación de los 60 a principios de los 90 en la Sierra Huichola, en Jalisco, y llega a Zacatecas a vivir y yo me le pego. Le digo prácticamente así rogándole, siendo muy jovencito, que yo quería producir, que yo quería hacer. Y John me abre las puertas de su casa, me invita a trabajar con él, primero como asistente, escaneando fotografías, etcétera. Y luego cuando me voy a estudiar a Guadalajara, que primero intenté entrar al CUEC, el que era el CUEC, hoy Escuela Nacional de Artes o no sé qué demonios de la UNAM, y me votan, pues regreso a Zacatecas, digo, me voy a Guadalajara
Centro de Arte Audiovisual a estudiar cuando estaba empezando. Termino y John me vuelve a jalar a Zacatecas, ahora que le apoyé a escribir el guión de su película. Y digo, es un proyecto que siempre estuvo inconcluso, pero que fue como un campo muy amplio de práctica, estar con los Lilly, con John y Colette Lilly. Órale, mira, en lo particular, como dije, pues, yo acabo de ver tu película, está en la plataforma de Amazon Prime. No está sí está en otras páginas, pero no la vean ahí, veanla en Amazon Prime. En Canela TV también. Canela TV también. Okay. Y me pareció una propuesta muy interesante, la verdad. Yo no sabía qué esperar porque el terror es un cine muy difícil. Es un cine complejo que no le das gusto a todos y que también es muy criticado y también muchas veces, hasta cuando se considera bien logrado, a muchos dicen, no es cierto, y le faltó le faltó el otro. Te metiste en una camisa de 11 varas muy grande, además con una propuesta, a mi pensar, disculpa si lo digo de esta manera, muy alternativa, que termina siendo a mi gusto también muy interesante, ¿no? Visualmente, te aventaste iluminaciones complejas, rojos y tonalidades difíciles para poder transmitir todas estas escenas y no le metiste nada de CGI ni mucho menos, todo fue mera actuación. Platícanos un poquito cómo fue la experiencia de esta, que es tu película, que hasta donde yo tengo entendido está un poco más al alcance que el resto del trabajo. Ahorita nos platicas también qué onda con lo demás, ¿no? Pues bueno, no había CGI porque no tenía dinero para hacerlo. Es una película pues muy esforzada. O sea, nos llevó un año hacerla. Prácticamente primero ensayamos toda la película y luego la grabamos y hicimos pruebas de iluminación, hicimos pruebas de arte y traté de hacer lo más que pude controlar como el resultado final. Pero yo no sé en qué cabeza, o sea, de qué forma pensé que era comercialmente funcional, ¿no? O sea, el tratarse como de desnudos y ser como un soft porno de cierta manera, que algunos la han llamado hasta como pornografía de horror. Pues yo dije, pues, o sea, el desnudo y el sexo vende, ¿no? Pero no, todo lo contrario, me desmintió completamente ese como mito de vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a hacer pornografía para volvernos ricos, es totalmente falso. Y la película, pues sobre todo contiene tantos desnudos y es así porque yo quería contar una historia sobre parejas y el sexo es la piedra angular de la pareja, como yo lo veo en la película, pues, ¿no? El sexo como piedra angular de la pareja y pues siempre tenía ahí como atravesado en mi formación cine erótico italiano, sobre todo El último tango en París y algunas películas de Marco Ferretti y ahí lo traía como trabado y al pensar yo en problemas de pareja siempre veía el sexo en medio. Entonces la película tiene una carga sexual muy grande porque yo no puedo separar en una historia de parejas al sexo con el amor, con el romanticismo, con el enamoramiento, etcétera. Entonces, por eso creo que al final sí termina siendo, como tú dices, pues no para todo público, no es una película abierta para todo gusto. Y de hecho, cuando yo la termino, tengo un amigo en San Diego que se llama Manuel Saldívar, que me ha apoyado siempre en la distribución. Y Manny ve la película y me dice, Dean, ¿qué hiciste? ¿Cómo piensas que yo voy a mover esto? Y sí me asustó porque me dijo, no la puedo mover, o sea, sí me dijo, no te la voy a comprar, no hay quien te la compre, no la puedo mover. Y empecé como un proceso diferente al que había hecho antes con mis otras producciones y a buscar otras salidas alternativas y eventualmente caímos con Yajaira Films, que de hecho está ahí en Guadalajara,
Y ellos son los que nos ayudaron a que estuviera en Amazon y en Canela TV. Oye, Órale. Edín, ¿cuál fue uno de los principales retos que enfrentaste al filmar, aparte del dinero? Y de, por ejemplo, encontrar actores, por ejemplo, tu sueño era soft erótico, medio vampiresco, pero para encontrar en Zacatecas actores con la suficiente madurez para realizar un buen rodaje, también fue parte de lo difícil, o eso fue lo más fácil, y lo más difícil fue encontrar el dinero y la producción. Más que nada también encontrar los actores que se presten al desnudo, porque es muy difícil encontrar un actor que se preste al desnudo. Actor y actriz, ¿no? Exactamente. Sí, y aparte también, un detalle también, el físico, o sea, en el guión ya tenés estipulado el físico de cada personaje, todo ese tipo de cuestiones. Pues bueno, sí fue muy difícil encontrar el casting, de hecho creo que fue lo más difícil, nos llevó como 6 meses, y yo empecé en Guadalajara buscando el casting. No sé por qué tenía la impresión de que en Guadalajara todos se encueran, y empecé y tuve una reunión en Guadalajara con varios actores y no me pude acomodar porque no solo era el desnudo, era el tiempo de ensayos. Yo les dije, necesito 8 meses de su tiempo para ensayar. No, si la película salió terrible, imagínense sin los ensayos. Entonces yo les dije, necesito 8 meses de ustedes ensayando. Y no solo eran los desnudos, sino era el tiempo. Entonces, yo regreso a Zacatecas y platico con Hitzel Galicia, que es una actriz con la que he trabajado en otras películas, y con Ernesto Salinas, con quien también había trabajado, que es una de las parejas, es la pareja china y el muchacho, los que están embarazados. Y ellos les ofrezco los protagónicos, pero no lo quieren. Para empezar, yo sí quería que el vampiro, el protagonista, fuera mayor que ella. Entonces, a Hitzel sí le ofrezco el protagónico, pero no lo quiere por la cantidad de desnudos. Entonces, ellos me proponen a los que se van a quedar, que es Ana Paulina Martínez y Guillermo Zapata. Y yo ya sabía que podía contar con Guillermo Zapata, pero no lo quise buscar desde el principio, precisamente porque era un actor con el que sentía que tenía que trabajar más tiempo. Entonces, ya cuando no me quedó otra opción y todos dijeron, sí, nos desnudamos y sí, tenemos escenas sexuales y sí, vamos a tener los ensayos desnudos, porque es otra cosa que yo les pedí. 8 meses de ensayos y los ensayos son desnudos, ¿no? Y ya cuando accedieron a todo mi berrinche y mi capricho, ya pudimos empezar a trabajar. Mira, a mí en lo particular es una película que yo sí disfruté. O sea, antes de iniciar el programa nos comentabas que hay quien la odia y quien la ama. A mí me gustó mucho porque sí, los desnudos es algo que se disfruta mucho. Sin embargo, me gustó la historia, me gustó cómo llevaste la historia, porque primero nos pones una punta del iceberg en una relación aparentemente ideal, bonita, que va con las amigas, etcétera, y después vas desarrollando una serie de contrastes y una serie de giros, cambios y presentándonos a los personajes también con unas tomas muy particulares. A mí me encantaban esas tomas fijas, ¿no? Que tiene esta vampiresa ante uno de los protagonistas, que era una situación de seducción y que se da tiempo al tiempo porque termina no tomándolo como suyo desde el principio, ¿no? Entonces, a mí me gustó eso, me encantó la escena del bebé, sin meterme en muchos spoilers para quien no la ha visto y que la vea. La escena del bebé me encantó y dije, esto es súper difícil, o sea, que sea bien logrado y demás, y que también le dio un contraste muy grande. Y en particular hay una escena donde sale una vampiresa nueva que está completamente desnuda, que normalmente cuando una persona, un actor, accede a hacer un desnudo es para tener una situación muy estilizada. Y en este caso ella
¿cómo se dice? Se tuerce un poco para entrar en su personaje y toda esta parte estética queda de lado en la cuestión de belleza típica y se presta de una manera muy padre, ¿no? Y por ahí se da una cierta persecución que dije, wow, esto está chidísimo. Entonces tenías muy bien arraigada la idea, lo que querías plasmar, pero no cabe duda que en una película es muy difícil hacerlo y en el terror todavía es más difícil plasmarlo. Entonces debió haber sido una experiencia muy desgastante, muy fuerte. Me gustaría que nos platicaras del desarrollo de la película, porque sí se nota que, pues, que le batallaste mucho por las escenas que decidiste hacer. No, y La historia que quisiste el contar. detalle también importante, que cambiaste un poquito el estereotipo del vampiro. O sea, en cuestión del vampiro, siempre lo muestran como un ser Estético, bonito. guapo, estético. Y pones un vampiro que no es estético y lo pones junto a una vampiresa, que pues es estética, o sea, sí es bonita. Entonces es así como que el contraste y... Déjame decirte que los hombres rellenos somos hermosos, Víctor. No, yo lo sé, yo Envidia de lo la sé. buena, O sea, somos bellísimos. Solo que Ah, todavía la yo gente lo no sé, se yo lo da sé. cuenta, ¿no? Por eso quieren aquí que Toral acá en los comentarios, porque es el típico hombre privilegiado, blanco y güero, que muy hermoso, por cierto, pero los gorditos tenemos lo nuestro. Y a mí me encantó este protagonista. Es un protagonista que da todo el ancho porque es una persona que se ve madura, con experiencia y que a la forma en la que manipula a los personajes, no se la crece un chavito, a un hombre más grande sí, y eso está muy chido. No, y luego creo que hizo una fórmula perfecta en cuestión de meter seducción y a los vampiros. Eso es una fórmula perfecta, como que va de la mano la seducción, los vampiros, sexo, que nos platique un poquito acerca de todo ese tipo de detalles. Oigan, pues ya déjenlo hablar, pues. Ya Yo hice una pregunta y sé Víctor que se le están ocurrió hacer chupando más. mucho, Perdón, pero a ver es que cuánto queremos duramos escucharla aquí. a Edwin. No me meto, no Edwin, puedo queremos platicar escucharte también. a ti, porque a ustedes dos, todos los días los escuchamos y ya, o sea, A ver. aquí tenemos a Edwin, que queremos saber, digo, al rato se la chupan, pero a ver, Edwin, por favor, primero señor Edwin, contesta todo lo que dijo Marco, señor por favor, Edwin, compártenos. exprésese. No, yo feliz de escucharlos, la verdad, porque, o sea, por la pandemia no tuvimos un estreno como tradicional, digamos, que es contacto con el público, de poder estrenar en las cinetecas. En Guadalajara comúnmente teníamos, en la fiesta del cine mexicano, siempre nos han abierto las puertas ahí en el Cineforo. Y yo contaba como con varios posibilidades de estrenar así y tener un contacto con la gente, y nunca se dio. Entonces para mí, yo disfruto mucho escucharlos, de ver que sí se entendió lo que, o sea, la intención, porque es lo que están diciendo. Yo nunca me planteé vampiros estilizados, o sea, sí era muy consciente de los bonitos, ¿no? Los que son como dulces visuales, ¿no? Que en particular hay un personaje que su función es estar bonito, ¿no? O dos. Pero los otros, sobre todo el protagónico, el vampiro, sí, aunque no sabía que fuera Zapata, sí buscaba un hombre mayor que no fuera guapo, no quería un vampiro guapo, ¿no? Y también la vampiresa, la que mencionan, siempre se me vino a la mente la zombie de La Noche de los Muertos Vivos, El Regreso, la que escribe y dirige, bueno, escribe Dan O'Brien, el escritor de Alien, una película de los 80s donde hay un zombie de una mujer desnuda. Y a mí me impresionó mucho eso, y dije, voy a poner a esta vampiresa ahí, que prácticamente incluso en una toma el ángulo está muy bajo y le vemos más de la rodilla para arriba que cualquier otra cosa. Y sí me daba mucha risa porque dije, pues esta literalmente es una vampiresa que se lo quiere chupar por ahí para empezar, ¿no? Entonces, siempre tuve como esa intención de no romantizar a los vampiros y de hacerlos desagradables. Yo quería hacer una película desagradable, ¿no? O sea,
Y tampoco un horror como de susto, porque no, eso no me sale, como asustar a la gente. Yo quería hacer un horror y más de las imágenes, de lo que sucede, lo horroroso de la situación, que uno dijera esto es horroroso, que saliera como la expresión por la situación, por la condición, etcétera, no tanto porque, ay, me asustó y esto es una película de terror, porque creo que el terror se ha malentendido mucho, el terror y el horror está muy malentendido y existe una enorme diversidad de subgéneros y de propuestas y etcétera, y estas quedan como más alternativas porque no son tan convencionales. Uno como público del horror está esperando que lo asusten, ¿no? Que le den el anticipo al susto, como un horror más convencional, pero algo que se sale de eso sí afecta y desagrada al espectador de una forma distinta, ¿no? Y lo que mencionas aquí, por ejemplo, la escena del bebé, ¿no? La sangre, el uso de la sangre, lo visceral, para mí era muy importante eso, precisamente, hacer una película más como de los 80s, que también creo que eso se logró porque he visto algunos comentarios que dicen que la sienten como una película vieja, y para mí era muy importante un horror como más orgánico, más como de Cronenberg, de la nueva sangre, de la nueva carne, perdón, ¿no? De vísceras, de prótesis, que se vea la prótesis, que se vea, pues que se le vean las costuras, pues, porque tampoco tengo el dinero para hacer una película perfecta, ¿no? O sea, El Conjuro, cualquier película gringa de terror y horror es perfecta técnicamente, no le notas las costuras, son técnicamente perfectas. Y yo quería, y aparte, pues no tenía cómo suavizarlas, que se vieran las costuras, que se viera la Oye, prótesis. Dean, pero también es que, digo, debemos reconocer que, o sea, ¿con cuántas personas trabajaste? Te aseguro que tus películas fueron filmadas con un staff de 10 y cuando una película de hollywoodense es filmada con un 300, staff de 500 700. personas, mínimas, Si éramos mínimas. 15 en el crew, más actores como 20 personas. Y ve, No, y aún Dios. así son 15 personas y hacen un trabajo y está bien hecho, o sea, realmente es un trabajo bien hecho. Realmente, hablando de las películas de Hollywood, de terror, yo pienso que hacen el uso extremo o uso desmedido del CGI y tú has utilizado lo que se dejó de utilizar, pues el maquillaje, que es que en la parte actoral se la cree más el actor y hace que nos la creamos nosotros, de que realmente está sangrando la persona, realmente se le está saliendo las vísceras, o sea, eso es lo interesante de este tipo de películas. sí, aquí en Zacatecas yo me he respaldado mucho en una persona que se llama Guillermo Gómez, y Guillermo es un creador de efectos especiales y de prótesis. Es un señor ya mayor, bueno, no tan mayor, pero mayor que yo, y está enamorado también de todas esas películas de los 80s. Y él prácticamente, nosotros desde que iniciamos el proyecto sabíamos, por ejemplo, la escena de la transformación. Yo le llamo la berenjena porque parece una berenjena azul grandota así, ¿no? El vampiro que se transforma como en un monstruo. Y la pensamos mucho, o sea, hicimos pruebas de maquillaje, los vampiros están de blanco, hicimos pruebas antes para que no se nos estuviera cortando el maquillaje, de cómo fijar el maquillaje. Se compraron, bueno, un aerógrafo extra y muchísima pintura blanca y el látex y todo. Entonces, para mí era también muy importante en Zacatecas empujar el asunto técnico, la parte técnica de los efectos especiales, pues, y que también, la verdad, creo que en México en general hay gente muy talentosa en Guadalajara, en Aguascalientes, que hace prótesis y efectos, pero yo no he visto películas donde se apliquen las prótesis como de este modo, como que lo hacen para cortos, lo hacen para otro tipo de proyectos, para videoclips, otra cosa, pero no en largos, no sé por qué, porque quizás están esperando un presupuesto mucho más grande, un número mucho más grande, y pues yo
yo quería eso, pues, ¿no? Que tuviera ese aspecto y meterle al látex y a las prótesis. Que de hecho nos llevó 2 días, 2 noches filmar lo de la berenjena, lo La de la metamorfosis. transformación del monstruo. Sí. No es para menos. El uso de prótesis y que funcionen en cámara no es fácil y hay muchas cosas que se tienen que repetir una y otra vez para que salgan, ¿no? Entonces, la verdad, de mi parte, muchísimas felicidades. Me encantaría tener la oportunidad, en cuanto nos digas dónde podemos disfrutar más de tu trabajo, para ponernos al orden del día y también hacerlo llegar, porque creo que es muy importante apoyar el cine mexicano. Estamos tratando de contactarnos ante personas que están trabajando en esto mismo. ¿Y por qué? Pues porque el mexicano tiene mucho que ofrecer. Nosotros hemos trabajado en medios audiovisuales muchos años, pero también tal vez bajo el confort de algún sueldo y demás que se tiene cada quincena, pero el cine no es así. O sea, tienes que buscar quién te financia, tienes que tener una historia, tienes que saber cómo contarla, tienes que saber quién te actúa, quién te hace efectos especiales, un equipo de 15 personas, cómo le pagas. O sea, es una situación tan compleja, tan difícil, que creo que es justo y necesario el decirle a la gente, pues consuman lo que se hace aquí, porque no es fácil hacerlo, ni lograrlo, y mucho menos que llegue a una plataforma como Amazon Prime. Pues sí, bueno, gracias por el comentario. Yo tampoco soy como así muy partidario de solo porque lo hacemos lo vayan a ver. O sea, Bueno, creo también los que colombianos pueden, o sea, llegan y les dicen y les decimos que la vean. O sea, el punto es que sea fuera de Hollywood, ¿no? Hay mucho más talento fuera de ese país y se pueden hacer cosas increíbles. O sea, no me eh, digas, eh, dime. en Chile y en Argentina gustó mucho. O sea, la subimos yo en ese inter de que no sabía dónde iba a quedar. Ah, bueno, cuando quedamos en Amazon, o sea que ya la mandé a unas ligas y plataformas de Facebook de películas y grupos de terror y reaccionaron muy bien los chilenos y los argentinos. Creo que mejor que los mexicanos en sí, pero si es una película como de nicho, porque por ejemplo en México hay una persona que se llama Carlos Camaleón y Carlos organiza foros de zombies y de vampiros y cosas en Ciudad de México y a él también le gustó mucho y cuando la estrenamos en el Festival Vampírico en la Ciudad de México les gustó mucho. Pero creo que hay que llegar precisamente con el público que está esperando pues algo más bizarro, ¿no? Pues mira, mientras no nos sigan dando vampiros que brillan en la luz, creo que todo está chido, ¿no? O sea, porque ahorita están volviendo a tener una cierta moda. O sea, hay proyectos que están en plataformas. De hecho, acabo de saber que va a haber una serie de Entrevista con el Vampiro, que es una novela que ya tuvo una versión cinematográfica. Entonces los vampiros están volviendo a tener otro renombre, más allá de las películas románticas dirigidas solamente al sexo femenino, que tuvieron un éxito, se les respeta su éxito, pero los vampiros tienen mucho más que dar, ¿no? Digo, está Carmila, está el mismo Drácula, o sea, Gary Oldman, como no lo vamos a olvidar, ¿no? O Bela Lugosi, pero al igual que los zombies han tenido un crecimiento muy grande y a mí me encanta como, por ejemplo, en el caso de tu película, una de las grandes habilidades del vampiro era como leer la mente de las personas para poder llegar a ellas. Y este tipo de versiones diferentes de vampiros es muy chido, es muy interesante porque uno no sabe qué esperar o qué vas a ver en la pantalla o cómo van a lograr sus objetivos. Y este tipo de detalles son muy buenos, son muy agradables. Como lo dije, yo disfruté mucho tu película, ¿no? Para mí, sí vale la pena y de mi parte yo la recomiendo sin broncas, ¿no? Y como dices tú, que la odien o que la amen, pero que hablen de ella. Sí, a mí me interesaba, como dices, bueno, dos cosas. Uno, precisamente como algún aspecto diferente, por eso, pues el personaje de la vampira se embaraza, ¿no? Y para mí era importante jugar con otro tipo de elementos, porque a final de cuentas también creo que nosotros no tenemos nada que perder. O sea, si estuviéramos haciendo una película para una franquicia donde el público está esperando algo predeterminado,
pues sí, ahí hay que darle lo que el público está esperando, ¿no? Pero nosotros, nadie espera nuestro proyecto, nadie lo quiere ver, nadie nos lo pidió y a nadie le interesa. Entonces, desde ahí, o sea, partiendo desde ahí, pues yo creo que es muy liberador, que es súper liberador poder hacer ese tipo de cosas y poner un vampiro gordo y poner desnudos constantemente y poner la cámara donde quizá nunca se permitiría que en lugar de que se vea la cara, se vea otras cosas. No, o sea, creo que es muy, muy liberador. Y yo le decía a los actores, les decía, probablemente sea la película más libre que vayamos a hacer, porque pues nadie nos está limitando, pues, ¿no? Y yo sí estaba como mucho en esa postura, pues, de no limitar a la película. Tampoco creo que sea tan extrema, que sean mis gustos, ¿no? Pero pues bueno. Hay otras películas que podemos tener el acceso a verlas. A mí sí me interesaría mucho seguirte. Creo que la parte importante, digo, no solamente es el hecho de que seas mexicano, sino que sea un cine que tenga algo que decir y que no necesariamente está en las murallas de las altas producciones, donde el presupuesto, el CGI y todo, pues logran o el susto con el violín y que te asusten un poquito antes y ya por eso creen que son chidísimas. Y a mí me gusta mucho tener la oportunidad de tener este tipo de propuestas en las cuales las prótesis, la imaginación, la dedicación, el ensayo ante la película, pues puede lograr cosas y mejor entretenimiento que muchas otras, ¿no? Entonces me gustaría, para terminar, saber si podemos checar tu material, tu trabajo en algún otro lugar, o si tienes algo próximamente que compartir, pues para escucharte y apoyarte en medida de lo que nosotros podemos, ¿no? Que es mínimo verlo. Pues la película anterior a Beber de tu Sangre, que se llama La Máquina del Diablo, que se proyectó en la Cineteca Nacional, y también tiene un demonio ahí, creo, pero a muchos les ha gustado mucho más el trabajo de prótesis y látex en ese demonio que en el vampiro. Sí, yo quedé como muy orgulloso de la secuencia del demonio en específico, que aparte fue una secuencia que desde que se escribió el guión comenzamos a hablar con Guillermo para el maquillaje. Y esa película de La Máquina del Diablo está en Tubi, que es una plataforma gratuita. De hecho, Beber de tu Sangre también está en Tubi. Y otras dos películas mías, una que se llama Atrapados, que es un ejercicio que hice ya hace como casi 11 años, 10 años. Pues es un ejercicio así chistoso, es un largo. Y otra película que se llama La Garganta del Diablo, que es como un thriller, también ya como hace 12 años, que también es como un ejercicio chistoso, pero pues La Máquina del Diablo la pueden ver ahí en Tubi y en otra plataforma que se llama Free TV, que es otra plataforma gratuita. Yo les recomiendo más Tubi, que tiene menos comerciales que Free TV, que la pagan cada 5 minutos para meter un comercial del canal. Pero en Tubi la pueden ver de corrido, además de que el catálogo está padre. Oye, Dean, creo antes de despedirnos, pues quiero que des un mensaje, digo, sobre todo a las personas que quieren hacer contenido, ¿qué les puedes recomendar? O sea, por dónde iniciar, o a la mejor personas que ya tienen contenido hecho, ¿cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿qué puedes tú dar un consejo a las personas que pues, digo, no, y no solo en cine, o sea, también ahorita sabemos que está muy de moda las series, pues los mediometrajes, a lo mejor no tanto cortometrajes, pero sino a veces historias que la gente sube a antologías, que tú que le puedes dar una recomendación a las personas que quieren que su trabajo se vea, y a lo mejor y también, pues digo, sabemos que
o sea, que sea redituable, a lo mejor no para tener la vida de Beverly Hills, pero pues por lo menos Pues poder sabemos que vas a hacer tocar otra. demasiadas puertas, vas a tocar demasiadas puertas como tú pasaste que tocaste demasiadas puertas y te cerraron algunas y una pequeñísima te la abrieron y dijiste, va, ¿qué nos puedes platicar o qué nos puedes recomendar? Pues hay que hacer cosas, o sea, hay que hacerlo. Pues, igual todo el mundo lo dice, nomás háganlo. Pero también para ciertas plataformas hay que hacerlo con cierto nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, Amazon o Netflix tienen listas de cámaras con las que te puedes acercar. Pero, por ejemplo, La Máquina del Diablo se hizo con una cámara más pequeña de 4K para cierto mercado, pero que eso la limitó a otras plataformas. Entonces, es una extraña relación entre hacer largo, porque el corto es una historia completamente diferente, el corto es una experiencia muy bonita, pero en el largo sí hay una carrera y también hay que invertir en su propia carrera. Yo creo que Beber de tu Sangre no es un éxito comercial, o sea, todavía no ha recuperado ni su inversión, pero sí fue una carta de presentación muy grande para mí. En muchos sentidos, Beber de tu Sangre a mí me ha ayudado, me ha relacionado con otros productores, he escrito guiones por la confianza de esa película. Estamos por iniciar una película en julio que salió precisamente del reconocimiento de festivales de Beber de tu Sangre. Y la película ha arrastrado a las demás, que es algo que yo agradezco, porque, por ejemplo, aparece Ya Beber de tu Sangre y aparece relacionada a las otras películas como La Máquina del Diablo o Licencia para Matar, que es como una TV movie de vaqueros, un western que hicimos en San Luis Potosí, en Dallas. Entonces, o sea, hay como que invertir en uno, tirándole a la calidad técnica de las cosas, no ambicionar tanto en lo temático o en la historia, sino simplemente a veces el logro es solo llegar a un producto, a un contenido, que así es como le llaman los distribuidores, sean los Vengadores, sean la Liga de la Justicia o sea Beber de tu Sangre, para ellos les vale exactamente igual, ni les importa la diferencia de costos entre una cosa y otra, es un producto. A final de cuentas es un producto y a veces el mayor logro es tener un producto que pueda acercarse a esas puertas, ¿no? O sea, sí, como que pueda pasar como esas ciertos filtros, El a eso te refieres. O sea, que tu producto pase los filtros que te van poniendo diferentes empresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un muy buen consejo que, digo, no lo había escuchado regularmente. Mucha gente, como ahorita dijo Víctor, es tocar puertas, eso, pero por ejemplo, eso de, ¿sabes qué? Tú, si vas a filmar, tíralo para que puedas conquistar el mayor filtros posibles, o sea, de calidad 4K, si puedes rentar una cámara, aunque sea rentar una buena cámara de cine digital, si puedes aventarte, pues dices, ya vas a, pues, ¿cómo se llama? Ya te va a costar. Más pues, que nada es jugársela y apostarle que va a ser un producto que pues le va a gustar a la gente y otra mitad no le va a gustar. También no hay que pensar tanto así como es sobre todo, como ustedes dicen, el filtro. Y no es tanto, ni siquiera es tanto la historia o el perfil de la historia, hay como mucha libertad en eso. Es el filtro, porque de verdad digo, no todos, no Netflix, etcétera, pero con que superes el filtro técnico, que es el principal, ¿no? El filtro técnico, por más mala, mediana o buena que sea tu película, es muy probable que encuentre una distribución, porque a final de cuentas, mientras sea un largo, eso es muy importante, un largo, ¿no? Nadie toma cortos y a nadie le interesa el documental. Tiene que ser un largo de ficción, de lo que se les dé la gana,
con la calidad técnica para que estas plataformas los proyecten, los tomen. Y eso no garantiza una compra. Por ejemplo, nada más es, toman, te ponen y a ver cómo le va. Pero por lo menos, por eso digo que es una inversión en la carrera de uno, porque a final de cuentas es una proyección a uno y al producto, pues, o sea, ya por lo menos estás ahí, ¿no? Y existes en internet, o sea, queda el registro, se va sumando en páginas y Beber de tu sangre la han reseñado en páginas en Inglaterra y cosas así raras porque existe en algún lado, ¿no? Está en una página soft porno de soft porno japonés. Entonces, o sea, ha como llegado a lugares así raros, ¿no? Por haber pasado ese filtro principal. Y Sí, la pues otra, creo que hoy en día es la mejor mercadotecnia, ¿no? Todo este tipo de internet y todo eso, lanzarlo y vas colándote y vas colándote y vas entrando a todos los mercados, casi casi. también es como mucha suerte, la verdad, porque ya cuando el producto está ahí arriba en algún lugar, ya depende de la gente que la vea, que la recomiende, que le interese, o sea, ya es suerte. Por ejemplo, La Máquina del Diablo ganó un premio en España, esa película sí recuperó, incluso tuvo cierta ganancia en la compra de la compañía en Estados Unidos que se llama Olympusat, y a final de cuentas está como que se durmió, como que la película se durmió, ¿no? O a la gente simplemente no le interesó seguirle dando seguimiento. O sea, ya es la plataforma la que se lo pone a los usuarios para que digan, miren, vean, esta cosa existe. Pero con Beber de tu sangre ha sido diferente porque la han ido descubriendo. Y es algo muy distinto, pues, ¿no? Y no sé si me vuelva a pasar con otras. La Garganta del Diablo, que es una película que se hace como 12 años, como que encontró su público porque la transmiten por televisión en Estados Unidos y cuando la retransmiten la gente dice, ay, qué bueno que la van a pasar, y yo la he visto, y la vi en una parte y la quiero volver a ver, y ya son cosas que uno le rebasan. Entonces, hay como dos cosas, pasar el filtro y luego esperar años, a ver cómo se comporta, ¿no? Yo creo o sea, no es algo inmediato, y no estamos haciendo Indiana Jones donde quedamos para la eternidad en el estreno, pues, hacemos algo que tenemos que esperar y ver cómo se comporta en décadas, en años. Si se olvida, si la rescatan, si la gente la ve, ¿no? Si alguien se acuerda, si la siguen programando, porque también la programación depende de los ratings, y si la siguen programando quiere decir que alguien la ve y la sostiene, por lo menos la sostiene. Es como los partidos políticos, por lo menos conservamos el registro, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy, muy, muy peculiar, pero yo sí les recomiendo, aventúrense a hacer un largo con la mejor cámara posible que encuentren en 4K para que no les cierren tantas puertas, ¿no? Para que alcancen el mayor número de plataformas posible y dejen de estar idealizando tanto la historia, ¿no? O sea, de verdad, solo hagan un largo con una cámara a 4K que les funcione para la plataforma que quieren hacer. Incluso hay plataformas nomás de YouTube, algunos nada más quieran eso. Y hay una película que se llama La Venganza del Sicario que subieron, tiene creo 5 millones de reproducciones. Y es una película solamente metida en un canal de YouTube, ¿no? Y pues tiene más reproducciones que quizás las que pueda tener Beber en Amazon en todo su recorrido, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Edín. Creo que fue una plática súper, pues ahora sí que
de las experiencias que nos pudiste compartir y que esperemos que la gente que nos escucha y que nos vea, porque digo, también los que nos están solo escuchando, se animen a hacer su largo y aparte te quedas con nosotros, Edín, en el siguiente capítulo de Cinefónico. Ahora te vamos a utilizar de crítico. En esta ocasión te tocó los tomatazos, que gracias Marco, que no fueron tantos, que bueno. Pero ahora te va a tocar a ti. La siguiente. Yo lo chuleé. Por eso. Exactamente. ¿Cómo? Es que normalmente yo soy el que critica, el que dice, no, es que eso es basura. Si yo la disfruté, ¿por qué voy a decir mentiras? Disfruté, lo voy a chulear. No, o sea, la verdad, Marco, sí. La verdad. No, pero muchísimas gracias, Edín. Y la verdad es que creo que es un verdadero gusto que alguien que venga de un estado que no tiene tanto, digo, sabemos que Guadalajara también no somos así que considerados fuera del país como un estado con mucho renombre, a pesar de que el tequila, oye, lo más mexicano es de Jalisco nada más, y los demás utilizan nuestro triunfo, pero la verdad es que me da mucho gusto que de un estado como Zacatecas haya salido un talento como tú y que la verdad es que nos representas en el extranjero y que pues vengan muchísimos más éxitos. Que tengas ese empeño, que tengas ese empeño y que sigas produciendo cosas de terror y que sigas produciendo documentales. Eso es bueno, que tengas esa como necedad de decir, quiero seguir haciendo lo que me gusta. Mucho éxito. Gracias. Pues sí, pues muchísimas gracias Marco por estar en esta ocasión. Muchísimas gracias Víctor y Edín, muchas gracias. No nos despedimos al 100 de ti porque te vamos a tener para la siguiente semana en otro capítulo de Cinefónico Área Geek. Esperemos que disfruten sus comentarios, se los vamos a pasar a Edín. Si tienen alguna pregunta, ya tenemos el contacto también, Edín. Espero que de pronto te guste. Que no vayas a cambiar de número porque Víctor te marca en la noche y esos. Víctor deja de marcarle en la noche. Esperemos que sigamos en contacto para poderte utilizar de tus conocimientos de dirección, de director, para nuevas cosas que tenemos planeadas. Pues por el momento. Perdón. No, adelante. Gracias. Bueno, sí. Hasta luego, muchas gracias a todos. Esto es gracias por escuchar. Sean felices. Cuídense.